Buenos días, queridos hermanos. Por problemas técnicos no se pudo grabar ayer el estudio bíblico, pero bueno, eh, voy a grabar este vídeo para que por lo menos lo tengamos y podamos reflexionar y pensar acerca de este pasaje tan hermoso dentro de lo que es el amplio espectro de simbolismos que encontramos en el Apocalipsis. El texto propuesto para este último estudio del segundo bloque de Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 19. Y a modo de introducción, decir que posiblemente hayas escuchado alguna vez, en algún momento, la expresión de que esto es un sin Dios. Sin duda, esta es una frase que siempre será recordada como una de las manifestaciones finales de un guardia civil realizada en la película española mítica llamada Amanece que no es poco, de 1989, dirigida por José Luis Cuerda. Si alguno de vosotros la habéis podido ver, esta película no es ni más ni menos que una sarta de episodios de humor absurdo, con un guión surrealista, repleto de situaciones de un humor delirante, todo hay que decirlo, un humor, pues, en un pueblo de la Sierra de Albacete. Lo que puede parecer inconcebible, lo que puede parecer imposible o delirante es normalidad en este pueblo. Y de ahí que uno de los personajes, entre resignado y abatido, no deje de advertir que todo lo que allí acontece es un auténtico desmadre, es un caos, es un auténtico cúmulo de desbarajustes y desgobiernos. Y dado que Dios es el que ha creado con orden y con propósito cada cosa material e inmaterial, cuando todo deja de ajustarse a ese patrón armónico y lógico, lo normal es que estemos hablando de un sin Dios, que estemos hablando de una confusión absoluta y completa. En el preciso instante en el que se pierde de vista la diferencia entre el bien y el mal, entre aquello que es beneficioso y aquello que es pernicioso, el sin Dios es cosa hecha. Yo creo firmemente que la humanidad va, con cada día que pasa, hacia un sin Dios de campeonato. Lo estamos viendo ahora también con el tema de la guerra de Ucrania. Las noticias que nos llegan sobre medidas, sobre leyes, sobre tendencias ideológicas actuales que están seguramente diametralmente opuestas a los mandamientos de Dios y que son también prácticamente un insulto contra la inteligencia humana, no pueden por menos que hacernos reflexionar sobre cómo el mundo se va alejando cada vez de manera más progresiva de los estándares bíblicos de la virtud, despreciando en este proceso la figura de Dios mismo. Y ahí tenemos, ¿no?, algunos casos como el adoctrinamiento de la ideología de género, amparado por casi todos los países occidentales, obviando la realidad de la biología en favor del sentimiento, el aborto como medida egoísta de acabar con vidas inocentes y que no pueden defenderse para que las personas no deban complicarse después de haber sido pésimos administradores del control reproductivo preventivo. Tenemos la eutanasia como eufemismo de lo que en realidad es, que es un suicidio asistido, un atentado contra la propia dignidad de la vida, o la transexualidad como vía para trastocar radicalmente esa visión de la sexualidad, de la familia y de la infancia, de las convenciones sociales. ¿No son estas, a vuestro parecer, algunas expresiones de lo que podríamos llamar sin Dios? Ya lo dijo el profeta Isaías, en Isaías capítulo 5, versículo 20, que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A causa de este sin Dios generalizado sobre la superficie de nuestro planeta, en un momento dado de la historia futura, Dios decidirá tomar cartas en el asunto y determinará un día y una hora concreta para juzgar a la humanidad, tanto la que ya ha fallecido como aquella que todavía en la actualidad y tal vez en el futuro se emperra en seguir provocando e insultando sin escrúpulos al Señor. Hemos visto que el caos y la anarquía es tan grande en medio de las naciones, hemos visto en los anteriores estudios, que ni siquiera con la muerte horripilante de animales, de plantas y de seres humanos, ha logrado que los corazones infectados de pecado de los supervivientes reconozcan su culpa y escojan arrepentirse de sus palabras y actos ponzoñosos. Se han abierto sellos, se han tocado trompetas de oro para ordenar la disciplina divina sobre los que aún siguen en sus 13 de desafiar al creador del universo. Se han sucedido catástrofes realmente dantescas. Las señales indican claramente que Dios es el supremo hacedor de todas las cosas y que tiene control soberano sobre cada una de ellas. Y sin embargo,
la dureza de cerviz de los que aún quedan en pie, tras plagas terribles y devastadoras, continúa guiando sus elecciones. La paciencia de Dios llega a su final. Durante siglos ha dado oportunidades de toda clase a la humanidad perdida para que puedan aceptar su salvación y el perdón de sus pecados, y solo unos pocos, en comparación con los miles de millones de personas que han pasado por este mundo, han hecho suya la invitación del Evangelio de Cristo de seguirle y obedecerle. La séptima trompeta va a ser tocada por el séptimo ángel y ya nada será igual. Nos dice el versículo 15 del pasaje de hoy que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Durante siglos, Satanás ha gobernado con mano de hierro todas las civilizaciones que han poblado este mundo nuestro. Desde que el ser humano declinó obedecer las normas de Dios en el Edén, el diablo ha marcado territorio mientras tentaba y susurraba al alma de todos los mortales que han existido y que existen todavía en la actualidad. Ha tratado por todos los medios controlar los movimientos, influir sobre las decisiones de los seres humanos, y en la sombra sabemos a la perfección que el demonio ha gobernado con su cetro sangriento y sus mentirosos labios sobre todas las naciones, las cuales han sucumbido en su gran mayoría a sus promesas vacías y tóxicas. Satanás quiere hacer que el ser humano piense que éste es dueño de su destino, que no necesita a nadie que esté por encima de él. El ser humano poco a poco ha ido creyendo que él mismo es un Dios, que puede hacer libremente lo que le viene en gana con su cuerpo, con su inmoralidad y con su crueldad interior. Y aun cuando los hombres y las mujeres que han caminado sobre este planeta han intentado desvincularse por completo de Dios y de sus estatutos, erigiéndose en jueces de su propio sino, lo cierto es que detrás de las bambalinas el diablo siempre ha establecido su poderío y su autoridad sobre los engañados seres humanos. Y así está nuestro mundo en la actualidad. No hay más que verlo. No obstante, cuando la séptima trompeta resuena en el firmamento, un coro de voces comienza a cantar acerca del triunfo definitivo de Cristo sobre Satanás. Aunque la cruz señaló el inicio de su decadencia y el cronómetro comenzó su cuenta atrás para anunciar su derrota, Satanás todavía sigue dando coletazos furibundos y destructivos contra aquellos que pueden en un momento dado querer acercarse a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero al fin, Cristo, el Cordero inmolado de Dios, ha vencido para siempre y por siempre jamás, y todo el mundo lo va a poder ver. Como anticipo de este acontecimiento cósmico que todo creyente anhela y espera como agua de mayo, 1000 voces, nos dice el texto, entonan al unísono un himno precioso y estremecedor que declara que el mundo ha dejado de ser posesión y arena de juegos del maligno para ser propiedad de aquel para el cual todo fue hecho, esto es, para Cristo. Dios es el dueño de su creación en todos sus aspectos y formas, y Cristo, el ungido del Padre, es ahora el Rey de todo lo que existe. El reino de los cielos ha pasado de acercarse a inaugurarse durante el ministerio de Jesús en la tierra a ser plenamente el reino de Dios, de forma plenamente instaurada. La eternidad contemplará a Cristo gobernando y reinando sin que la oposición de su ya vencido enemigo pueda hacer gran cosa. Inmediatamente después de este hermoso y emotivo cántico celestial, los 24 ancianos que flanquean el trono de Dios en la visión de Juan se postran y adoran. Versículos del 16 al 18 nos dice que los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron, y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Una nueva canción se une a la primera, y esta comienza por una acción de gracias a Dios. Los 24 ancianos, junto con toda la corte angélica y los santos de vestiduras blancas que todavía aguardan bajo el altar de Dios, van a poder saborear en todo su esplendor, en toda su gloria, el momento más anhelado y ansiado de todas las eras. El soberano del universo, demostrando su omnipotencia a todos los presentes.
exhibiendo su eternidad e inmutabilidad, ha tomado la decisión de detener el tiempo y establecer su dominio definitivo sobre toda criatura. Todo lo creado deberá someterse plenamente a su soberana voluntad. Su irresistible gobierno no encontrará obstáculo alguno a sus designios. Los primeros cristianos que escuchasen estas palabras proféticas de Juan son llamados a resistir en medio de la persecución y del martirio, sobre todo porque Juan expresa su esperanza de que tarde o temprano el Señor tomará las riendas de este mundo infiel, idólatra, malvado y caótico para traer una nueva tierra y unos nuevos cielos. La segunda venida de Cristo y la asunción total del trono de la realidad por Dios no es plato de buen gusto para aquellos que siguen parapetándose tras su ateísmo, tras su orgullo, tras su pecaminosidad. Y de ahí que las personas sigan demostrando con su enfado, con su rabia, con su enojo, que no quieren a Dios en la ecuación de sus existencias. Es normal que todos los que no desean retractarse de sus inmorales e impíos caminos estimen el reinado de Dios y de Cristo como algo repugnante y rechazable. Es normal. Sin embargo, la ira de Dios se ha abierto paso a través del ya concluido espacio para la gracia. Ya no hay vuelta atrás. La ira santa del Señor, junto con la justicia que le caracteriza, ha ocupado el lugar de la paciencia, el lugar de la misericordia. Ha llegado el instante de pesar los corazones de todos cuantos han fallecido a lo largo de la historia. Nadie va a escapar a este juicio final en el que las obras, las palabras, los pensamientos de la humanidad del pasado serán evaluadas, examinadas, analizadas, sin excepciones. Dios tendrá entonces la última palabra sobre el destino eterno que corresponde a cada ser humano que ha existido. Junto al juicio sumario de Dios, también nos dice el texto que se dará paso a los galardones que Cristo otorga a aquellos que, siendo justificados en virtud de su sacrificio expiatorio, han servido fielmente al Señor durante toda su vida. Ahí tenemos a todos aquellos hombres, a todas esas mujeres que no hace tanto en la visión de Juan preguntaban hasta cuándo debían reposar, hasta cuándo debían aguardar el momento en el que Dios los premiase por su labor piadosa y leal al Evangelio. Los profetas, aquellos que hablaron en nombre de Dios durante la composición de los dos testamentos. Y me atrevo a añadir yo personalmente a quienes con el don de la profecía han predicado sin descanso la palabra de Dios a lo largo de la historia, serán ensalzados en esta hora, sobre todo cuando su estancia durante el tiempo que han estado en la faz de la tierra fueron vituperados, fueron ninguneados y fueron torturados. De igual modo, Cristo recompensará a todos los santos, a todos aquellos que siendo escogidos por el Espíritu Santo vivieron sus vidas de acuerdo a los mandamientos de Dios y a su discipulado en pos de Cristo. Toda la iglesia de Cristo, toda la iglesia universal será bendecida en este feliz encuentro final, sin importar su tamaño espiritual, sin importar su estatus terrenal, sin importar la cantidad de años que trabajaron arduamente en la misión de Dios. Como contraposición a este reparto de dones y galardones de parte de Dios, también hallamos una palabra dura, una palabra áspera y temible para aquellos que han dedicado sus vidas y sus esfuerzos a destruir todo cuanto era bueno para este mundo. Los que han convertido esta tierra en un sin Dios, en una anomía espantosa, serán destruidos y enviados al infierno por los siglos de los siglos. Esta será su recompensa eterna. Una vez este himno promulga la línea de acción que va a emprender el Señor para con todas sus criaturas humanas, de ahora en adelante, la señal de que Dios ha confirmado su reinado sobre el universo surge como un sueño hecho realidad. Versículo 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Dos elementos simbólicos aparecen en esa escena, en este versículo 19, para rubricar el establecimiento completo del dominio divino sobre cielos y tierra. En primer lugar, el templo de Dios. El templo de Dios abriéndose de par en par en los cielos. El templo de Dios es el símbolo de la presencia gloriosa del Señor en medio de su pueblo. Y una vez los santos de todos los siglos han sido justificados y han sido redimidos por Cristo, una vez haya sido ratificada la inocencia que se les ha imputado gracias a la obra y persona de Jesucristo,
Todos tienen ya acceso al templo celestial del Dios viviente, morada, habitación de aquellos que han estado ansiando tener comunión completa con su Señor eterno. Las puertas doradas se abren para dar cabida a toda la iglesia de Cristo a fin de adorar a perpetuidad a su soberano. Y en segundo lugar, aparece el arca del pacto, desaparecida de este mundo sin que de ella se tengan noticias. Y señal inequívoca también de la presencia fiel de un Dios que quiere, que desea tener comunión con su pueblo. Además, por supuesto, de la evidencia de un sacerdocio de todos los creyentes, de la provisión perfecta y sobrenatural de Dios y de la obediencia y sometimiento del cristiano. Ahí está el arca del pacto, apareciendo en el templo divino como una confirmación, una combinación más de que Dios cumple con su palabra y de que todo lo que ha sido profetizado desde antaño ahora se hace realidad para siempre. No es extraño, queridos hermanos y hermanas, por tanto, que cuando la séptima trompeta sea tocada, los cánticos de reafirmación soberana de Dios, la apertura de par en par del templo de Dios, se den en una sucesión de acontecimientos espectacular y deseada. Los elementos y las fuerzas de la naturaleza aporten su rugiente voz, su fulgurante presencia, su terrible potencia. Esta concatenación de relámpagos, de voces celestiales, de truenos, de granizo e incluso de un movimiento sísmico solo es la representación típica de un evento sobrecogedor y asombroso que está a punto de suceder. Es decir, que está a punto de llegar el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo para juzgar a los malvados y recoger a su iglesia. Todo está listo para que los últimos episodios de la historia den paso al eterno reinado de Cristo. Saber que el Señor a su debido momento juzgará a todos los mortales y que recompensará con abundancia a sus hijos, seguramente fue un acicate para aquellos hermanos y hermanas de la primera iglesia, de la iglesia incipiente del Señor Jesucristo del primer siglo, que estaban pasando por circunstancias tremendamente adversas. Para nosotros también en la actualidad, para la Iglesia de Cristo del siglo XXI, también ha de resultarnos una lectura que nos anime a seguir adelante, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor sea un sin Dios, sea un lugar inhóspito para la extensión del reino de los cielos. Tú y yo hemos sido llamados para luchar, para resistir, para esperar velando mientras el día de la segunda venida de Cristo llega al fin. Y mientras tanto, mientras llega ese momento, solo nos queda que seguir trabajando para el Señor, vigilando nuestras espaldas, confiando en el poder de Cristo y orando mientras anhelamos su regreso triunfal. Para terminar, varias preguntas que contestaremos cuando volvamos a ver el libro del Apocalipsis en el tercer bloque. ¿Qué ocurrirá tras los relámpagos y truenos, tras los terremotos y el granizo? ¿Se desatará la ira del principal enemigo de Dios al ver su poltrona tambaleándose sin que éste pueda hacer nada? Pues, queridos hermanos y hermanas, las respuestas a estas preguntas y a muchas otras más en nuestro siguiente ciclo de estudios sobre el libro del Apocalipsis. Queridos hermanos y hermanas, sigamos orando los unos por los otros, sigamos anhelando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, viendo cómo el mundo está cayendo en medio del caos y la discordia. Y roguemos también por Ucrania, roguemos por esta nación que está siendo atacada e invadida de manera inmisericordia por un país mucho más grande que solamente busca destruir y dominar. Que el Señor os bendiga y nos vemos el próximo domingo.